Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente debate situación actual de la pandemia de COVID-19 en la región. Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia opina sobre el voto secreto. Comunicado sobre la situación de seguridad en Haití. Misión de la OEA concluye observación en las elecciones subnacionales de Bolivia. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual ordinaria este miércoles 14 de abril para considerar la situación actual de la pandemia de COVID-19 en la región y el acceso a las vacunas, entre otros temas. Estamos en una coyuntura crítica, caracterizada por un aumento continuo de contagios y muertes por COVID-19 y por el limitado acceso a vacunas para las poblaciones en los países de la región. Cerrar esta brecha en el acceso a las vacunas tiene que ser la prioridad absoluta en términos sociales, en términos humanos, en términos de derechos humanos. Es clave trabajar para que estas vacunas puedan llegar a toda la población sin distinción y sin que incidan factores como costos o logística. Definitivamente son otras las condiciones de equidad que necesitamos. Actualmente, lo decían, la OPS ha documentado 58 millones de casos y casi 1,5 millones de fallecidos. La desigualdad también sigue de manifiesto, no solo dentro de nuestros países, sino entre países. El mercado de las vacunas es un mercado cruel. El que tiene puede comprar, el que no tiene va al final de la cola. Si miramos los datos de concentración de casos por países, vemos como a pesar de tener solo un 8% de la población, 4 de los 10 países más afectados en el mundo son de nuestra región, en donde se ha registrado cerca del 40% de las muertes globales. La OPS, la desproporción entre 8 y 40% tiene que quedar muy clara en nosotros para saber la urgencia con la que tenemos que actuar. Y esto es un tema definitivamente de voluntad política, es un tema de acción política, de generar las condiciones de equidad y de generar las condiciones de igualdad. Tenemos los instrumentos que debemos utilizar con más fuerza, con más vigor, con más dinámica. La OPS definitivamente tiene la competencia en el tema, pero siendo un tema político, obviamente nuestro compromiso está detrás para lograr que esas condiciones de equidad sean una realidad. La OPS ha señalado que se han administrado más de 210 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en 49 países y territorios de la región de las Américas. Ha tenido un papel fundamental el fondo rotatorio que ha permitido entregar más de 2,6 millones de vacunas por medio del mecanismo COVAX a 26 países de la región, incluyendo a los países del Caribe. Todo esto se ha hecho en un contexto de absoluta desigualdad, en las cuales la dimensión humana no puede depender de algoritmos, debe depender de situaciones humanitarias, atención de la situación humanitaria y avanzar en la situación humanitaria. Se estima que a nivel global únicamente 10 países que suman el 60% del PBI global habrían aplicado 3/4 de las primeras dosis de las vacunas administradas, mientras que más de 100 países no habrían recibido siquiera una dosis o apenas han administrado dosis de carácter simbólico o político. El acceso en pie de igualdad a una vacuna contra el COVID-19 para todos los estados, sin importar su tamaño y su economía, es instrumental para ir avanzando hacia la recuperación total. Es importante y fundamental el papel de la OPS al respecto. Es fundamental el papel del Banco Interamericano de Desarrollo al respecto, porque la asistencia financiera, nuevos y adicionales recursos financieros, es clave para avanzar en este tema y para generar las condiciones de equidad en función de que las condiciones de acumulación financiera de muchos de nuestros países son inexistentes, pocas o nulas, o tenían sistemas de salud absolutamente saturados. Debemos enfrentarnos a los temas de costos y para eso definitivamente tenemos que trabajar en las dinámicas que permitan que el
Banco Interamericano de Desarrollo y las demás instituciones financieras internacionales hagan un apoyo decisivo a este proceso. Redoblamos el llamado a los organismos de financiamiento multilateral a que se intensifiquen sus esfuerzos para que existan facilidades de créditos accesibles o mecanismos de subsidios directos que permitan a los países de la región contar con los insumos suficientes para administrar las dosis a tiempo, para que tengan condiciones suficientes para acceso equitativo al mercado de las vacunas. También es clave la colaboración entre gobiernos y sector privado para seguir protegiendo la vida y la salud de la población, sin consideraciones políticas, sin consideraciones ideológicas, sin vender ideología, simplemente por la necesidad humanitaria que tenemos de rescatar a nuestra gente. De antemano sabemos que solamente habrá disponibilidad de una cantidad limitada de vacunas y por eso es importante las iniciativas respecto al aumento de la producción de las vacunas. Nos preocupa que esas vacunas disponibles lleguen dentro de los países a todas las personas sin excepción. Hace pocos días la doctora Etienne señaló que aún faltan muchas dosis para lograr la cobertura necesaria para proteger a los grupos vulnerables. Definitivamente tenemos que avanzar de otra manera. Consideramos fundamental también lo señalado, la resolución aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los conceptos ahí vertidos son claves para administrar, distribuir y vacunar a toda la población de las Américas, del hemisferio. La OEA entiende que nos mueve un objetivo común, el bienestar de nuestra población y el camino hacia una recuperación rápida y sostenible. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina sobre el voto secreto en el periódico mexicano Excelsior. Queridas amigas y amigos de Excelsior, en esta ocasión grabamos este mensaje desde Quito, Ecuador, donde hemos participado como parte de la misión de observación electoral en el Super Domingo que se llevó a cabo, no solo en Ecuador, sino también en Bolivia y en Perú. Como había señalado en mi artículo anterior, la OEA tuvo la responsabilidad de organizar estos 3 procesos electorales y particularmente ha sido para mí un privilegio poder ser testigo de algo que es de reconocerse. El día de ayer, durante la jornada electoral que se llevó a cabo en Ecuador, la segunda vuelta, al final del día, a una hora bastante adecuada, la autoridad electoral pudo otorgar resultados que fueron aceptados tanto por el candidato derrotado como por la sociedad en su conjunto. Gracias a esta circunstancia, Guillermo Lasso será el próximo presidente de Ecuador y la OEA pudo desplegar una buena misión de observación para participar en este importante ejercicio democrático. En este caso, como en las otras elecciones que se llevaron a cabo durante el Super Domingo, es de destacarse que el ancla que ha permitido que los ciudadanos sigan confiando en los procesos electorales es sin duda el carácter secreto del voto. La secrecía del voto, el hecho de que nadie sepa por quién emito mi voluntad ciudadana, ha sido una garantía que ha permitido que los ciudadanos sigan confiando en la organización de estos procesos y esto es algo particularmente positivo en medio de la pandemia. Que el voto se mantenga secreto es una condición necesaria, indispensable para que quienes vamos a las urnas sepamos que nuestra voluntad, nuestro deseo ciudadano queda salvaguardado por esta secrecía que se da en ese momento tan importante, como decía Winston Churchill, donde el ciudadano expresa de manera libre de presiones lo que él considera debe ser el futuro de su país. Así que de la mano de la secrecía del voto se ha transformado este mecanismo en una ancla importante para la democracia en nuestro continente. La Secretaría General de la OEA monitorea muy de cerca la situación en Haití y deplora el deterioro de la situación de seguridad y más particularmente el resurgimiento de casos de secuestros y asesinatos, incluido el de 5 religiosos ocurridos el pasado fin de semana. El derecho a la integridad física, eco del respeto a la vida humana, siendo un principio fundamental de los derechos humanos que debe ser preservado. La Secretaría General de la OEA hace un llamado a las autoridades haitianas para que tomen las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida y a la dignidad a todos sus ciudadanos. La Secretaría General de la OEA insta a las autoridades interesadas a realizar todos los esfuerzos necesarios para proteger a la población haitiana y permitirle evolucionar en un entorno pacífico donde no prevalezcan el miedo y la violencia. También los invita a realizar investigaciones para esclarecer las masacres perpetradas en varios barrios obreros y llevar ante la justicia a los autores de estos despreciables crímenes.
La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, desplegada para la segunda vuelta de las elecciones subnacionales de Bolivia, felicita a la ciudadanía por su comportamiento cívico que culminó en una jornada electoral pacífica. Asimismo, saluda al Tribunal Supremo Electoral por su capacidad de realizar elecciones bajo el contexto de pandemia. La misión, que estuvo liderada por Rodrigo Alfonso Morales Manzanares, ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral de México, llegó al país el 3 de abril para dar continuidad a la labor de la misión de observación electoral de la primera vuelta y contó con 7 integrantes de 7 distintas nacionalidades. Complementando el trabajo realizado por los expertos electorales desplegados en marzo, los observadores estuvieron presentes en los 4 departamentos donde se realizaron procesos de votación: Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija. Durante su estadía en el país, la misión se reunió con diversos actores involucrados en la realización de los comicios, el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales de las regiones antes mencionadas, organismos internacionales y miembros de la sociedad civil. Además, la misión se reunió con candidatos de los partidos Movimiento al Socialismo y Unidos por Tarija. Durante los encuentros sostenidos de manera virtual y presencial, se intercambiaron impresiones sobre el proceso electoral. En el día de la votación, los observadores de la OEA estuvieron presentes en los recintos desde la instalación de las mesas de sufragio hasta el escrutinio y posteriormente en los centros de cómputo de Chuquisaca, La Paz, Pando y Tarija. Respecto al momento de la apertura, la misión observó casos de ausencia de jurados electorales en algunos locales visitados, lo que generó retrasos al inicio de la votación debido a que el reglamento determina que las mesas deben ser abiertas con un mínimo de 3 integrantes autorizados. Sin embargo, estos eventos fueron subsanados bajo el procedimiento previsto por la autoridad electoral. En los distintos centros de votación visitados a lo largo del día, la misión pudo observar que los recintos disponían de señalización de protocolos sanitarios y materiales de protección como alcohol y barbijos para evitar el contagio de COVID-19. Se constató, sin embargo, casos de aglomeración de electores y jurados en espacios cerrados, sobre todo al momento del escrutinio. Tras la finalización del proceso de conteo en las mesas de sufragio, la misión observó procedimientos dispares de traslado de actas a los centros de cómputo, lo que demostró falta de estandarización en esa etapa. En Tarija, por ejemplo, el Tribunal Electoral Departamental estableció previamente un plan de recogida de actas, mientras que en Pando, el coordinador del centro estuvo encargado de llamar taxis previamente contratados para llevar el material al local donde se realizaría la totalización de los votos. Por otro lado, la misión verificó la utilización de la aplicación de monitoreo de paquetes electorales desarrollada por el Tribunal Supremo Electoral en los 4 departamentos. La herramienta que exige el registro del código de barra del acta posibilitó que los vocales del Tribunal Electoral Departamental llevaran un sistema de rastreo de los sobres que contenían los resultados de las elecciones. Una vez presente en los 4 centros de cómputos, la misión constató que los tribunales electorales departamentales dieron seguimiento a la transmisión de la llegada de actas en vivo por plataformas como Facebook y YouTube, lo que permitió a la ciudadanía seguir esta etapa del proceso de manera ininterrumpida, tal como se realizó en la primera vuelta. La misión felicita a la autoridad electoral por la continuación de este tipo de medidas, que fomenta el acceso a la información y brinda confianza y transparencia al proceso. Al igual que la primera vuelta, la misión reitera que la autoridad electoral se beneficiaría si desarrollara un sistema de difusión de resultados preliminares para así poder brindar a la población información confiable y expedita durante la noche de la elección. No obstante lo anterior, la misión verificó que la segunda ronda estuvo marcada por un avance rápido en el cómputo de actas. La misión constata que la actual integración del tribunal brinda confianza y garantía a la organización de los comicios. De la misma forma, saluda a los candidatos y actores políticos que reconocieron su derrota y resalta la participación electoral boliviana, que sigue siendo una de las más altas de la región. Finalmente, la misión agradece al Tribunal Supremo Electoral por la invitación a observar estas elecciones y por la apertura y colaboración brindadas, así como las contribuciones financieras de Brasil, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Guatemala, República Dominicana y Suecia, que hicieron este despliegue posible. La emisión presentará un informe final ante el Consejo Permanente de la organización, que contendrá las observaciones de la primera y segunda vuelta. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.